llego a enterar que trae algo con el indio Amaro, en ese mismo momento terminamos toda relación que usted y yo tengamos de negocios y de lo que sea. Pero también que no se te olvide que el dueño del gallinero soy yo. El amor puede ser la luz de tu vida, Vicenta. Y también puede ser tu oscuridad. Fíjese nada más. Coincidimos en más cosas de las que pensaba. Mi tía Josefina apareció. ¿Su cadáver después de tantos meses? No, Araceli. Mi tía Josefina está viva. ¿Sabes qué? Yo pienso que estás exagerando, especulando, porque no hay hechos que relacionen a la PGE y la gobernación de Chihuahua con el cártel de Tijuana, no hay. En tu lugar, le tendría más miedo a los vivos. Suelen chingar más. Te advertí que si haces cualquier mamá ilegal vas a terminar presa otra vez y que tienes que avisarme de cualquier movimiento que hagas. Ay, gringo, ¿de verdad me crees tan mensa con todos los radares que me pusiste? Pues no. ¡Este chingate, Vicenta! Te advertí que no podías cruzar la frontera de ilegal. ¿Qué pasa, güeyes? No pudieron matar a la pinche gringa plena luz del día y en una plaza. Me llevan a fregada. ¡Pum! Larry, te voy a sacar el otro ojo con un plomazo. Larry y el indio Amaro le compran armas a Chucho Casares. Su sobrino es su mano derecha, David. Perdón, tío. Perdón. ¡Dénselo! ¿Sabes algo de mi sobrino? A ver, gallo, voy a ir directo al grano como las gallinas. Ni David ni sus hombres aparecen por ningún lado. Mandé a hacer un cruce de armas y desapareció. ¿Sabes algo de mi sobrino? No, don Chucho, mire, la verdad es que no, pero usted no se preocupe, hombre, ese chavalón andar con unos por ahí. No, eso es imposible, Kat. Si fuera así, respondería a mis llamadas. Además, tampoco entregó el cargamento de armas que llevaba. Bueno, ni siquiera sé si cruzó o no la frontera. Bueno, don Chucho, mire, si lo que usted está diciendo es que le pegaron un levantón a ese morro, pues yo lo veo complicado, ¿va? Y más de este lado, porque de este lado, pues toda su gente son sus amigos. Aparte, póngase a pensar, ¿quién estaría tan, pero tan loco como para meterse con usted con un cargamento con el escudo de los Casares, hombre? Pero bueno, por ahora no quiero pensar lo peor. Solo necesito saber su paradero y te hablé para que me ayudes con eso. Pon alerta a tus hombres, que lo busquen aquí, en El Paso, en donde sea. No, pero de volada, don Chucho, si para eso somos socios. Yo ahorita mismo activo a mi gente y me pongo a buscar a su chamacón por todos lados. Es más, hagamos una cosa. Vamos a vernos para comer en 1 hora, pero eso sí, esta vez yo le invito, don Chucho, porque tengo una propuesta bien, pero bien interesante que hacerle, ¿eh? Está bueno. Te llamo luego. Ya sé. Estás pensando que me salté todo lo que acordamos, que ya fregué el pacto, que me vas a llevar presa otra vez, como le dijiste al bebote. Pero pues nada de eso, gringo. Estaba trabajando para ti. ¿Sí? Vengo a darte un dato muy importante para que te ganes una medallota. Pero ¿con qué mentira me vas a salir? Mucho cuidado, Vicenta. Quiero que me digas exactamente qué pasó en el desierto. Seguí tu señal cuando llegué a ese punto. Resulta que estaba un cabrón en tu lugar. ¿Me puedes explicar eso? Pues es que yo nunca estuve en el desierto, pues. Te dije que tus aparatitos de rastreo estaban fallando y que no se podía localizar bien a la gente, ¿no? ¿Te parece chistoso? Vicenta, a mí no. Esto es muy serio. Cuando hablé contigo, la señal decía que ibas a cruzar, que ibas a la frontera. 2 horas después llego a ese punto y resulta que está ese tipo con el coche que te asignamos, con tu celular. ¿Por qué? Eric me trajo a esta casa para protegerme. Y mírame, estoy más desprotegida que nunca. Ahora yo soy la que sobra en esta historia. Me da mucha pena tu situación. No creas que no. Pero mi amiga es Josefina. Y yo con la familia soy ley. Así es que, la neta, la que sobra en esta historia eres tú. A
búscate, pues. ¿Siempre eres tan serio o nomás conmigo? Puedo ser peor si me buscas. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces escúchame bien. El bebote trabaja para mi hermano Salvador. Me pidió el carro prestado porque le ordenaron comprar alimento para los caballos en El Paso. Estamos. No había otro carro en ese momento. Así es que yo, ¿qué le iba a decir? Mira, no te lo puedo prestar porque pues es propiedad del gobierno gringo y pues tiene un GPS allá abajo satelital que se comunica con la migra y todos estamos localizados aquí. ¿O qué querías que le dijera? Pues eso sí se iba a ver bien normal, ¿no? ¿Qué no quedamos en que nadie se puede enterar de nuestro acuerdo? Y también quedamos que me ibas a informar de cada movimiento migratorio que hicieras. ¿Te acuerdas? Ya, eso vine, pues, a informar. Yo siempre cumplo mis promesas. A ver, quédate tranquilo, ¿sí? No crucé la frontera de manera ilegal, pues. No rompí nuestro acuerdo. Pero sí, pues conseguí algo que nos conviene a los dos. ¿Ah, sí? A ver. Información valiosa. El indio Amaro va a pasar hoy un buen cargamento de droga por el kilómetro 23. Lo que sucedió hoy no fue mi culpa, indio. Te servía la vieja del ICE como para banquete y tus hombres la cagaron. No me tienes que decir lo que yo ya sé de sobra, don Chucho. El Chineque solo trabaja bien para ti. Lo único que te estoy pidiendo es otro favor para darle chicharrón Johnny Lira. ¿Eh? Yo no fallo 2 veces. Y esta vez voy a hacer el trabajo yo mismo. No. Lo siento, indio. Esa mujer se quedó con suficientes sospechas sobre lo que pasó para caer de nuevo. No quiero a los gringos investigándome. No. Mira, si valoras respirar el aire de esta cochina ciudad, vas a hacer lo que yo te diga. Mira, indio, párale ahí ya con tus amenazas. Te recuerdo que los dos nos tenemos agarrados de los huevos. Tú me puedes chingar, pero yo también te puedo chingar a ti. Así es que ya no le rasques los huevos al tigre, ¿me oíste? Está bueno. Vamos a empezar a hacer las cosas a tu modo. Yo espero por la vieja. Nomás dime tú qué necesitas. Perdí un cargamento de armas en la frontera. Mi sobrino David estaba al frente de la operación y se lo tragó la tierra. ¿Sabes algo? Nel. Pues quiero localizarlo. Me temo que lo pudieron secuestrar. Pues déjalo en mis manos. Yo le echo una investigadita. ¿Pero qué diablos haces aquí escuchando, Carlos? Esa pinche moda de sentirte fantasma me tiene hasta la madre ya, Consuelo. ¿Que secuestraron a David? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo va el operativo, Nipón? Todo tranquilo, patrón. Ya vamos llegando a la frontera en el kilómetro 23. Ya sabes lo que te dije, ¿no? No quiero fallas. Esa merca tiene que llegar al gabacho sin ningún contratiempo. Me acabo de enterar de que desapareció un cargamento de armas que llevaba David Casares. ¿Sabes algo de eso? Solo sé que mi hermano está con ellos. Pero le he estado llamando y mandando mensajes y nada. Algo raro pasó. Puta madre. Pues guacha, que a ti no se te pierda ni un gramo, ¿eh? Porque les corto el gusto a todos. ¿Entendiste? Ok. Yeah. Thanks. Espero que sea verdad esa información que me estás dando, Vicenta. Falta muy poco para que te des cuenta que lo de esa merca, pues sí es verdad. Yo en tu lugar no perdería tiempo y saldría de volada al kilómetro 23. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la urgencia? Sánchez, necesito que hables con la jefa y que preparen al Falcon Team. Tenemos información y tenemos que salir right away. ¿Información de ella? Ya. Espero no quedemos en ridículo. Permiso. ¿Me puedes decir de dónde sacaste esa información? No, pues se dice el milagro, pero no el santo. Y como ya veo que aquí no confían en mí, pues mejor me voy. No, señorita, de aquí no vas a ningún lado sin que me digas todo lo que sabes. Está bueno, pues. En el rancho Acero usan mucha tecnología. Intervienen teléfonos, detectan radares, usan drones para vigilar y pues son muy ¿A qué se dedican exactamente los aceros que son tan chingados? Tienen tanta tecnología. Pues a los caballos. Pero todo legal. ¿Sí? Se protegen porque viven en el mero corazón de Juárez y pues tienen enemigos jurados. Por cierto, hablando de seguridad en Juárez,
Vi en la televisión que pues a tu jefa casi la petatean en un acto público del gobernador. ¿Cómo está? Bien, todo salió bien. Ah, qué bueno. Supuestamente el cártel de Tijuana quería atacar a Chucho. Pero tú y yo sabemos la verdad sobre ese güey. Por cierto, hoy lo vi. No le creo ni la sonrisa a ese cabrón. Mijo, no se acerquen tanto al fuego porque se pueden chamuscar. Bueno, ya te cumplí. Me voy antes de que los aceros me rastreen y sepan que estoy haciendo tratos con la migra a espaldas de todos. Ok. Hey, mucho cuidado con alguna chica. Te estoy checando. Adiós. Bye. Oye, Eric, ¿a dónde vas? Mira, mija, a ti no te importa. Tú lo que tienes que hacer es meterte con el Dóriga que está juntando a la gente, ¿ok? Pero tú y yo tenemos una conversación pendiente. Quiero saber qué piensas hacer con Josefina ahora que regrese. Chula, yo en este momento no tengo cabeza para de faldas, entiéndelo. Tengo la mente toda revuelta, partida en 4. ¿De faldas? Esto no es un burdel. Yo soy tu mujer y soy la madre de tu único hijo y merezco algo de respeto, ¿no? Además, me pediste matrimonio. Mira, Chula, que te quede claro que si yo te pedí que te casaras conmigo, fue porque creí que Josefina estaba muerta. Y aún así te respeto tanto que te traje a vivir a mi casa, bajo mi mismo techo y en la misma mesa que mi hijo Felipito. Que aunque no lleva mi sangre, tú sabes que lo quiero como a mi hijo. Eso no fue lo que yo quise decir. Tú tienes que usar la cabeza, mija. Josefina acaba de salir del mismísimo infierno. Lo menos que yo puedo hacer por ella es estar ahí hasta que se recupere y vengarme a ese perro que le hizo tanto mal. Y que te hizo a ti también, porque ese cabrón las violó para joderme la vida a mí. Y esa culpa yo no me la puedo quitar de encima. Así es que no, mija. Esto no es un puto pedo de falda, ¿eh? Esto es una pinche guerra. Y yo la voy a resolver de la única forma que yo sé. Generalmente tendría que conducirte a la salida, pero voy a hacer una excepción. Le voy a pedir a alguien que te lleve a la sala de visitas para que te puedas despedir de algunas procesadas con las que sé que hiciste buena forma. ¡De verdad, hombre! ¡Gringo! Pues tienes corazón, pues. Pues no eres tan canijo después de todo, ¿no? Vicenta. Vicenta, ¿me estás escuchando? Sí. Oye, me acaba de marcar Dóriga y quiere que volvamos al rancho de volada. Que hay una reunión muy importante y secreta. Nos están esperando. Debe de ser por la muerte de David. Ahora sí se nos va a venir una tormenta que no se va a terminar. Bingo, empecemos por acá. Busca por esta parte. Libros, lo que sea, cajones, lo que veas. Un año y medio fue suficiente tiempo para descubrir el secreto más importante del enemigo. Ahí vienen. Acaban de pasar la frontera. Vamos. Let's go. Todo el mundo a sus posiciones. Vamos. Ya cruzamos la frontera. Voy a avisarle al patrón que todo pasó sin novedad.
Es la policía gringa. Si salimos vivos de esta, el indio Amaro nos va a romper la madre. ¿Dónde está el otro? ¡Al piso! ¡Al piso! Revisa atrás, Sánchez. Vamos. Ok. Vete. Check inside. Jackpot, bro. Como 2 toneladas de mercancía. Oye, muy bien. Muy bien. 2 decomisos exitosos en menos de una semana y todo gracias a ti. Te felicito. Gracias. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.